They love you to come back with them, you know. My wife and me, and very hard to sleep. We couldn't Yeah. sleep. So we hope that the men understand and release her as soon as possible, so we can have a family together. Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenida a mi canal. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a Carmen Chan. De lo que se tiene registrado, Mr. Krul se esperó 18 meses desde su último ataque a una niña de 11 años para seguir con el abuso. La familia Linas vivió durante mucho tiempo en la comunidad de Canterbury, pero ya estaban listos para regresar a Inglaterra. De hecho, tenían que desalojar su casa el 4 de julio de 1990. Entonces, Brian Linas y su esposa salieron la noche del 3 de julio a una fiesta de despedida. Sus hijas ya tenían 15 y 13 años, por lo que ellos se sentían ya muy cómodos dejándolas solas. Así, para disfrutar su última noche en Melbourne, las niñas pidieron pizza de cenar. Entonces, un repartidor de pizza llegó a la casa a alrededor de las 10:05 p.m., algo que las autoridades consideran importante, porque esa era una manera de darse cuenta de que las niñas estaban completamente solas. Después de que Fiona, de 15 años, y su hermanita Nicola cenaran, se fueron a dormir a alrededor de las 11 p.m. 30 minutos después de estarlas vigilando, Mr. Krul entró a la propiedad. Este hombre evidentemente ya tenía experiencia observando niñas para poder atacarlas. Entonces, Mr. Krul entró por una ventana de la recámara de los padres y se dirigió a la habitación de Fiona, la hermana mayor de Nicola. Esta vez traía un pasamontañas color verde oscuro con costuras color crema alrededor de los ojos y la boca y un cuchillo. Primero despertó a Nicola usando el mango del cuchillo para darle un golpe en la cabeza y la amenazó diciéndole que viera lo afilado que estaba el cuchillo. Después de asustarla, se aseguró de comentarle que traía un arma y que podría usarla para volarles la cabeza. Mr. Krul luego ató a Fiona y forzó a Nicola a ir a la cocina. La madre de las niñas había dejado su bolsa en la cocina y el hombre, por alguna razón, decidió llevarse su licencia y su tarjeta de crédito. Así como en el caso pasado, antes de irse, Mr. Krul cortó la línea telefónica y esta vez tomó las llaves del auto de la familia. Como lo solía hacer con las otras víctimas, forzó a Nicola a subir a su recámara para que se pusiera una chaqueta de la escuela y para que él pudiera robar ropa de niña. En este caso, Mr. Krul se robó un vestido de rayas rosas y blancas, un uniforme de la escuela, un par de pantalones, varios pares de ropa interior de niña y 4 pares de calcetines de algodón blanco. Luego fue con Fiona para decirle que iba a secuestrar a su hermanita Nicola, que pediría un rescate de $25,000 y que él llamaría a su padre en la mañana para pedirle el dinero. Entonces, a las 11:47 p.m., Fiona escuchó cómo un hombre se llevaba a su hermanita Nicola de 13 años en el auto de la familia. Así, el hombre manejó un tiempo hasta llegar a la avenida Chaucer, donde dejó el auto, y ambos caminaron un tiempo hasta llegar a su propio auto. Mr. Krul luego llevó a Nicola posiblemente a la misma casa de seguridad a la que había llevado a Sharon, igual que a Sharon Willis. Mr. Krul le quitó la venda de los ojos para reemplazarlas por almohadillas de algodón. Ahora que estaba seguro de que ella no podría verlo, la llevó al baño, la forzó a bañarse y a lavarse los dientes para que no hubiera evidencia que la vinculara a él. Esta vez ató a Nicola a la cama, pero era tarde y él simplemente se quedó dormido a su lado. Sin embargo, obviamente el miedo no dejó a Nicola dormir. Después de casi 10 horas, el hombre se despertó y encendió la radio, algo que hacía con todas sus víctimas antes de atacarlas. Mr. Krul bañó a Nicola por segunda vez, la vistió con su uniforme escolar y le dijo que tenía una fantasía de colegiala. El hombre, entre los abusos, platicaba mucho con Nicola, llamándola señorita y Nikki, que es el apodo que le tenían sus amigos y familiares.
aviones. Entonces era muy probable que Mr. Krull tuvo contacto muy cercano a Nicola desde tiempo antes de secuestrarla. En un punto también Mr. Krull le dijo que tenía el periódico The Sun y le gustaba leer todas las historias de crimen. Este agregaría pistas al caso de Sharon Willis del que hablé en la parte 1, porque entonces sí era muy probable que él supo de la existencia de Sharon por este periódico. También comentó casualmente que él estaba fuera del estado cuando sucedió el caso de Sharon. Tristemente, el hombre puso en la tele la conferencia de prensa de la familia Linas, donde sus padres piden información sobre su hija. Después, él le preguntó a Nicola: ¿crees que vales $25,000? Mr. Krull mantuvo a Nicola secuestrada durante 50 horas, abusando de ella repetidamente. Finalmente, todavía atada y con los ojos cubiertos, la dejó a kilómetros de su casa. Y de la misma manera que en los otros casos, Mr. Krull dejó a Nicola durante la mañana en una subestación eléctrica a unos 10 minutos en auto de su casa. Aunque ahora Nicola podía estar segura de que ya no la estarían lastimando, tuvo que estar un tiempo en el hospital repitiéndole a extraños todo lo que le habían hecho. Esta parte de los casos es bastante horrible porque ni siquiera los niños pueden descansar y procesar lo que les acaba de suceder, porque claro, es importante para las autoridades entender qué es lo que les sucedió. Las autoridades sabían que no podían descansar porque creían que los crímenes escalarían cada vez más debido a que una persona así no se detiene. También las autoridades consideraron que Mr. Krull llevó a Nicola a la misma casa de seguridad a la que llevó a Sharon, porque ella increíblemente también escuchó aviones. Específicamente, Nicola recordó haber escuchado de 7 a 9 aviones aterrizando antes de las 10 de la mañana. Como les comenté en la parte 1, en esa época no había mucha tecnología, lo que causó que la búsqueda de la casa de seguridad fuera muy limitada. Simplemente era demasiado trabajo revisar todas las casas. Hasta ahora, las coincidencias eran que las víctimas fueron liberadas cerca de subestaciones eléctricas y Sharon y Nicola vivían cerca de subestaciones eléctricas. Aquí es cuando las autoridades estaban muy enfocadas en intentar descubrir la relación que tenía Mr. Krull con alguna compañía eléctrica. También la policía comenzó a considerar que el hombre vivía en la zona porque era muy raro que nadie lo pudiera identificar. Es decir, muy posiblemente era alguien que la gente conocía y no lo notaba como una persona extraña. Alrededor de 8 meses después de que Nicola pudiera regresar con vida a su casa, Mr. Krull decidió atacar y esta vez la víctima tendría un final muy distinto. El 13 de abril de 1995, en la comunidad de Templestone, la familia Chan vivía una noche como cualquier otra. Era sábado y era el primer día de vacaciones de otoño. Carmen, de 13 años, había pasado el día asistiendo a clases de tenis, almorzando con su madre y estudiando en la biblioteca. Ella y sus hermanitas siguieron la rutina de siempre y fueron al restaurante de sus padres para cenar. Sus padres eran Phyllis y John Chan y tenían un restaurante llamado Ming Chu Chinese. Entonces las 3 hermanas cenaron con su madre Phyllis y a las 6:30 p.m. un empleado del restaurante las llevó a su casa. Ahí las estaba esperando su padre y él finalmente se regresó al trabajo alrededor de 1 hora después, dejando solas a sus 3 hijas. Entonces Carmen Chan, de 13 años, tenía esa noche la responsabilidad de cuidar a sus 3 hermanitas. Sin embargo, como sus padres tenían 2 negocios, era común que esto sucediera, pero se sentían bastante seguros de hacerlo porque vivían en una casa rodeada por bardas de 2 metros y tenían un portón eléctrico. Realmente era difícil de entrar y tenía sentido que los padres de Carmen se sintieran seguros con dejar a sus 3 hijas en la casa. Además, el restaurante donde trabajaba su mamá estaba a 10 minutos de la casa. Entonces, la noche de 13 de abril, un hombre comenzó a escribir en el auto familiar frases que insinuaban una relación al crimen organizado chino. Luego, a pesar de que varias puertas de la casa no tenían seguro, Mr. Krull entró por la ventana de la sala. Igual que en el resto de los casos, traía un pasamontañas y un cuchillo. No puedo imaginar el miedo que sintieron Carmen y su hermanita cuando se toparon a un hombre con pasamontañas en el pasillo de la casa.
Él forzó a las dos hermanitas más pequeñas a entrar a un closet, las amenazó de que volvería a buscarlas y jaló a Carmen del cabello arrastrándola hasta la salida de la casa. Después de 10 minutos de que Mr. Cruel se llevara a Carmen de la casa, sus hermanitas Karen y Carly lograron liberarse y llamaron al restaurante de sus padres para pedir ayuda. Primero que nada, las autoridades creían firmemente que este era un ataque más de Mr. Cruel. De hecho, comentaron que el graffiti en el auto familiar era muy posible una forma de despistar a las autoridades porque nadie creía que la familia estuviera involucrada con el crimen organizado. La familia sabía que el señor Chan era muy respetado en su comunidad y era casi imposible imaginar que estuviera involucrado en algo así. A los 3 días de la desaparición de Carmen, sus padres hablaron a la prensa para pedir que regresaran a su hija a la casa. I swear I do nothing wrong, and I've been here 15 years, always in business. I start 7 o'clock, 8 o'clock in the morning and finish at midnight. So I work hard, I know a good opportunity to Australia. Carmen, your school friends keep ringing you. They love you to come back with them, you know. My wife with me, and I'm very hard to sleep. We couldn't sleep. So we hope that as the men understand and release her as soon as possible, so we can have a family together. Después de que los padres de la comunidad vieran esta conferencia de prensa, muchos comenzaron a dormir en la misma habitación que sus hijos por miedo a que les sucediera algo similar. Es increíble que uno de los detectives que trabajó en este caso en esa época comenta que los adultos que eran niños en ese entonces siguen repitiendo este comportamiento con sus propios hijos por miedo a que les suceda lo mismo. También las autoridades comenzaron con la operación Spectrum, donde recibieron más de 11,000 pistas y entrevistaron a 27,000 sospechosos, incluyendo doctores, maestros, sacerdotes y policías. Dentro de estas pistas, los vecinos denunciaron a un hombre a la policía que semanas antes solía sentarse en un auto aparentemente observando la parada del autobús escolar frente a casa de los Chan durante la mañana. También, días antes de que secuestraran a su hija, los Chan curiosamente tuvieron que apagar su sistema de alarma después de que algo la activaba constantemente. Un año después de que Mr. Cruel secuestrara a Carmen, un hombre que estaba paseando a su perro cerca de una subestación eléctrica encontró un cráneo. Lo extraño y lo que hizo dudar a las autoridades de si este crimen lo había cometido Mr. Cruel es que el cráneo tenía 3 balazos en la cabeza. Esto no es normal porque el perfil típico de un pedófilo no coincide con que a la hora de matar a sus víctimas las mate con una pistola. Usualmente suele ser por asfixia. Finalmente, las autoridades pudieron confirmar que el cráneo sí era de Carmen Chan debido a los registros dentales. Las autoridades al final siguen creyendo que sí fue Mr. Cruel porque, primero que nada, era obvio que estaba escalando sus crímenes y posiblemente fue tan violento con Carmen porque pudo haberle visto la cara. Los padres de Carmen comentaron que ella era muy valiente y sabían que su hija lucharía para intentar salvar su vida. Entonces, tal vez Carmen le quitó el pasamontañas a Mr. Cruel y le vio la cara, o ella se quitó su venda y él no traía pasamontañas, por lo que él al final le quitó la vida. Phyllis Chan, la madre de Carmen, hizo una ceremonia budista tradicional con sus 2 hijas en Thomastown, donde se encontró a Carmen ofreciendo comida y flores, además de que oró por su familia. Después de este caso, por alguna razón, los ataques de Mr. Cruel se detuvieron en la zona, al menos los que coincidían con las mismas características. Y digo esto porque casi todos los expertos coinciden en que las personas que atacan a los niños no se detienen de la nada. Este tipo de personas se detienen cuando las autoridades los arrestan, cuando tienen un problema de salud o porque se mueren. Por esta razón, se cree que Mr. Cruel sigue vivo y posiblemente atacando a niños todavía. Como les mencioné en el caso de Carmen, la policía llevó a cabo la operación Spectrum, donde entrevistaron a más de 27,000 sospechosos. Tristemente, al final había 32 sospechosos que la policía no podía eliminar. Luego, entre el 2010 y 2011, se revisó el caso otra vez y la policía continuaba con más de 20 sospechosos. En el 2016,
2016 se reveló la existencia de los Sierra Files, que era un expediente de la policía de Victoria donde se incluía a los 7 principales sospechosos que no se pudieron eliminar durante la Operación Spectrum. Uno de ellos era el exprofesor universitario y delincuente sexual convicto, el Dr. Brian Alan Elkner. Él llegó a admitir en el 2016 que él era el principal sospechoso. Él estuvo trabajando como profesor en Melbourne en 1972 y entre ese año y 1974 atacó a 6 niñas en sus casas. En todos los casos, el profesor ató a las víctimas, las amenazó con un cuchillo y abusó de ellas. Debido a esto, Elkner fue sentenciado a 10 años de prisión en 1974. Además, el tribunal escuchó que él había tenido una fantasía sobre atar y niñas. También, cuando los detectives revisaron su casa, encontraron un cuchillo y un pasamontañas en el ático. Su manera de negar que él es Mr. Cruel es que él dice que estuvo en la boda de su hermano en uno de los ataques. Y aunque su sentencia era de 10 años, Elkner fue liberado de prisión en 1979. Luego regresó a Hampton, que fue donde ocurrieron los primeros ataques de Mr. Cruel. Aunque durante la Operación Spectrum sí se interrogó a este señor durante 12 horas, simplemente no había pruebas suficientes para que aseguraran que fuera él. Sin embargo, sí hay muchos policías que están seguros de que él es Mr. Cruel. Otro sospechoso que la policía no podía descartar era Robert Keith Knight. Él trabajaba en su comunidad ayudando a niños y adolescentes, algo así como un voluntariado. Esto claramente le dio a Robert acceso total a cientos de niños en Melbourne durante años. Se cree que él pudiera ser Mr. Cruel porque en 1996 fue acusado de secuestrar y abusar de 2 niñas de 12 años. Lo extraño es que pasaron 16 años entre los 2 casos de abuso. Primero fue en 1980 y el último en 1996. Las autoridades mencionan que es casi imposible que no haya atacado a nadie más durante 16 años. También hubo varias similitudes entre los ataques de Mr. Cruel y de Robert. Robert secuestró a su víctima de 1996 en una casa durante 16 horas, le tomó fotos con una cámara y tripié y le dio un baño. Sin embargo, lo que diferencia a este hombre de Mr. Cruel es que él drogó a la víctima y le dejó ver su cara. Y Robert se suicidó en prisión en el año 2013. En 2016, la policía de Victoria anunció una recompensa de $1 millón para cualquiera que pudiera proporcionar información que condujera a la condena del asesino de Carmen Chan. Algo que también encontré que es muy extraño es que en uno de los sitios web donde se habla sobre este caso, hay personas que mencionan que Mr. Cruel pudiera ser Peter Scully. Ya subí al canal el caso de Peter Scully y es de los más fuertes que he hecho. Extrañamente, Peter Scully nació en Melbourne y mide 1,88, además de que tendría 22 años cuando sucedió el primer caso de Mr. Cruel. Y bueno, este fue el caso de Mr. Cruel. Si quieres que hable sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso.